mañana me da mucho gusto recibir al doctor Juan Antonio Ramírez, además en el inicio de año y pues con una charla interesante. Doctor, ¿Qué tal, qué José? gusto verlo. Muy buenos ¿Cómo días, pasó el fin de igualmente. año? Muy bien, A gusto. cuidando la salud. Como debe de ser, como debe de ser. Doctor, y bueno, iniciando el año con un tema interesante, recomendaciones para la salud masculina. El otro día estábamos en la cena de Año Nuevo, saqué el pavo y se me derramó un poquito de lo del caldo del pavo aquí, no me quemé, pero me decía mi hija, papá, es que tú, los hombres y su hipermasculinidad, déjame revisarte esa mano. ¿Qué sucede con nosotros, doctor? Pues fíjate, interesante el tema precisamente que venimos a abordar al inicio del año, darle propuestas al varón de cómo poder cuidar su salud. Y precisamente estábamos platicando, en el mundo occidental, en nuestro país y en el mundo occidental, dos son los problemas más comunes a los cuales nos vamos a enfrentar los varones en general. Son, uno, los problemas oncológicos, entendiendo así los problemas de los cánceres. Y bueno, en el campo de la urología hay ciertos cánceres que son más frecuentes. Y los otros son los problemas cardiovasculares, entendiéndose así los problemas que afectan el corazón y el cerebro, ¿no? Enfermedades degenerativas y arterioscleróticas. Pero el reto al que nos enfrentamos precisamente son primero, el primer reto es el primer reto social, de ser cómo estamos educados los varones. Los varones estamos educados para ser estoicos, no se pueden quejar, no deben de decir, de doblar la mano y decir me duele. Los chicos no lloran. Sí, tiene que aguantarse. Entonces el primer reto que nos enfrentamos es precisamente que el varón ante ese mito no está acostumbrado a ir con el médico, ¿sí? Segundo factor importante también es la cuestión cultural, la cuestión de educación, de prevención. Hay una falta, hay un abismo importante de educación al varón a comparación con la mujer y eso hace que también por esa misma razón el varón no se acerque hacia el médico. Tercero, muy interesante es, bueno, las actividades que realiza el varón. El varón realiza actividades que suelen ser de más riesgo desde el punto de vista laboral o actividades deportivas que la mujer, y eso también lo expone a más enfermedades durante su vida, ¿sí? Y la otra, pues también importante, es el tabaquismo y el alcoholismo, ¿no? Que obviamente son con mucho más frecuentes en la población masculina que en la población femenina. Entonces, todas estas consideraciones tenemos que tomarlas en cuenta porque precisamente en el caso del varón, en la consulta urológica, pues la gran mayoría de los pacientes no van, la gran mayoría de los pacientes los llevan. Y los lleva la esposa, los hijos, los amigos. Y ya cuando algo está grave, ¿no? Y efectivamente, ya cuando el paciente dice, es que yo ya no aguanto, ahora sí llévenme. Entonces, este reto desafortunadamente nos enfrenta a una serie de patologías en etapas que pueden ser avanzadas. Y es ahí donde nosotros los urólogos pues queremos promover, o en este caso en mi actividad, promover los buenos hábitos. Y la primera de ellas es acercarnos a los pacientes y decirles, bueno, no tienes que esperarte a que tengas un problema, al que te duela, porque asociamos, si me duele, voy. Doctor. Si no me duele, pues ¿para qué voy? Entonces, bueno, ¿a qué nos enfrentamos los varones? Pues ya decíamos a enfermedades cardiovasculares, a enfermedades oncológicas. En el caso muy específicamente de nuestro campo, del campo urológico, bueno, a partir de los 40 años, 45 años, todos los varones tenemos que empezar a acercarnos con el médico para empezar a hacer una serie de estudios sobre nuestra salud masculina, entendiéndose salud masculina, cómo se encuentra mi vía urinaria, cómo está funcionando mi riñón, cómo está funcionando mi vejiga, cómo está mi salud de mi próstata, en el entendido que es la enfermedad más común conforme va avanzando la edad, cómo está mi salud sexual, cómo está mi salud reproductiva, ¿sí? Y evidentemente aspectos de salud general, es decir, cómo está mi colesterol, cómo está mi peso, ¿sí? Cómo está mi presión arterial, si tengo diabetes, no tengo diabetes. Vamos pensando, Doc, no me siento mal, tengo más de 45 años, tengo que asistir una vez al año, diría usted, por ejemplo, voy con usted y, no sé, me tomará algún cuestionario y de ahí a lo mejor me manda a hacer algunos análisis de sangre. ¿Cómo sería una visita preventiva para verlo? Sí, fíjate que en los años 70, por allá en los años 70, se promovía que el famoso chequeo anual, esa evaluación anual, se tenía que hacer a partir más o menos de los 40 años en adelante, ¿no?
Hoy tenemos una serie de conceptos muy interesantes que te agradezco la pregunta, porque ahora en medicina estamos viendo lo que se llaman factores de riesgo y tenemos poblaciones que se llaman poblaciones de alto riesgo. Entonces, lo primero que hay que hacer es acercarnos con el médico y el médico tiene que investigar una serie de factores, no solamente de tu salud actual, sino históricas en tu salud. Es decir, tiene que ver cómo están tus antecedentes familiares. No es lo mismo decir, sabe que en toda mi familia todos han tenido cáncer, ¿sí? Ah, bueno, pues aumenta el riesgo de tener esa posibilidad. En el caso, por ejemplo, del cáncer de próstata, si tengo un familiar directo con cáncer de próstata, papá, ¿sí? Por ejemplo, pues aumenta de 4 a 6 veces esa posibilidad. No se hereda, pero sí se tiene más riesgo esa posibilidad. Lo mismo si se tiene el antecedente de cáncer, por ejemplo, de cáncer de riñón, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que identificar poblaciones de riesgo, de alto riesgo. Aquel que tiene tabaquismo aumenta el riesgo, por ejemplo, de cáncer de riñón, de cáncer de vejiga, de cáncer de testículo, ¿sí? Que son condiciones importantes, como también aumenta el riesgo, por ejemplo, de disfunciones sexuales, ¿sí? La disfunción eréctil aumenta con el tabaquismo. Lo mismo si yo tengo una familia en la que todos son obesos o todos están en sobrepeso y tú lo estás también, pues obviamente tenemos que investigarte porque ya eres parte de una población de riesgo. Entonces el concepto es, sí, primero ir con el médico, a partir de los 40 años es cuando empiezan los cambios en el varón. Esta es una pregunta interesante porque probablemente, como muchos médicos lo decimos, pues antes de los 40 años lo que te comiste y lo que hiciste, pues no, va a pasar muchas cosas, ¿no? Pero después... Pero después de los 40 años ya empiezan una serie de cambios metabólicos, hormonales, degenerativos, que sí implica un primer contacto. Bajo esa premisa de primer contacto se hace una serie de exámenes, una exploración física, exámenes de laboratorio, que incluyen obviamente los estudios básicos de cómo está tu azúcar, cómo está tu presión, cómo está tu colesterol, cómo está la función de tu riñón, cómo está tu función hepática, probablemente seguramente un primer examen de ver cómo está tu antígeno prostático, cómo están tus hormonas, que esa es una situación muy interesante, de muchos pacientes no saben cómo están sus factores hormonales y esto impacta en la calidad de vida de un paciente. Y bajo ese contexto general, decidir si te tengo que ver en un año o te tengo que ver en 2 o te tengo que ver en más tiempo. No necesariamente tienes que estar viendo todos los años. Depende de factores de riesgo. A ver, doctor, yo aquí le quiero hacer una pregunta que es muy común entre los hombres. Nosotros pensamos que ir a ver al urólogo es ir a que nos hagan un tacto. Eso es lo que normalmente... ¿Y no es así o sí es así? No es así. No necesariamente. No. La investigación de la salud masculina no implica necesariamente una exploración rectal digital. Okay. Sí implica una exploración general, porque como médicos pues, tenemos que ver cómo están pues, tus pulmones, tu corazón, tu abdomen, obviamente cómo está tu salud genital, identificar las características anatómicas de tu salud genital, etcétera. Y si eres una población de riesgo, y si eres una población que ya necesitamos empezar a investigar tu salud específicamente de próstata, bueno, haremos primero exámenes y si es necesario, haremos una exploración rectal digital. Si no lo es, con los exámenes puede ser que sea suficiente porque a lo mejor eres un paciente muy sano en muchos aspectos, ¿no? Pues es como un jovencito, a veces los jovencitos llegan por otro tipo de problemas con nosotros, generalmente enfermedades de transmisión sexual. Eso no implica que les vamos a hacer un tacto a un jovencito, puesto que son una población que está ajena todavía a patologías específicamente de próstata. Entonces, todo depende de una plena evaluación consciente de parte del médico y de identificar, bueno, cuáles son los factores de riesgo que tiene mi paciente. Ahorita que menciona esto, doctor, ¿qué pasa con la población de menos de 40 años? ¿Esto quiere decir que no nos preocupemos de ir al doctor hasta cumplir los 40 o sí debemos ir a dar una vuelta al urólogo? Sobre todo en el contexto de que hoy la libertad en la vida sexual ha cambiado mucho los patrones de conducta sexual. Bueno, abajo de los 40 años, ¿qué es lo que vemos nosotros los urólogos? En los jóvenes lo que más vemos son enfermedades de transmisión sexual. Entonces, sí es una población, te puedo decir, bastante importante de jóvenes que acuden con el urólogo porque han tenido algún contacto sexual fortuito o no protegido. Ajá. Y empiezan con sintomatología urinaria. Entonces
tenemos que hacer una investigación de todas las enfermedades de transmisión sexual. Ahorita que menciona esto de enfermedades de transmisión sexual, normalmente pensamos en el SIDA, pero hay muchísimas más, ¿no, doctor? Hay muchas más que probablemente no tienen un impacto tan serio y que tenemos que investigar, como es el caso de la enfermedad del SIDA, pero también hay enfermedades bacterianas, enfermedades parasitarias, enfermedades virales, enfermedades micóticas, por ejemplo, hay hongos, clamidia, hepatitis, herpes, Y es muy común, papilomavirus. doctor, por lo que nos dice. Sí, es un importante número de jóvenes que acuden por trastornos de este tipo, por padecimientos de contacto sexual. Ese es otra vez el reto que nosotros tenemos, no solamente el curar, el prevenir, Eso. el educar. Somos educadores de la salud, somos promotores de la salud. Y bueno, pareciera que en esta época pues todo el mundo puede, con el acceso a los medios digitales, tener una información total, y aún no, nos enfrentamos a ese reto que a pesar de que con un clic uno puede saber, bueno, cómo me puedo cuidar de mi salud genital, siguen llegando los jóvenes con problemas de salud, de enfermedades de transmisión Y también algo sexual. que es importante decir es que a veces, por eso a mí me gusta asistir y platicar y tenerlo cerca, porque muchas veces ese clic no dice la verdad. No Así porque es. esté publicado en Hay una internet, gran desinformación. es real, sino hay muchas es. cosas que no son ciertas, que no tienen fundamento y que sin embargo, se publican. Alguien decía alguna vez, es que yo lo leí en un libro y yo lo leí ¿y quién te asegura que eso sea verdad? No porque esté escrito, no porque esté Cierto es. publicado, tiene que ser verdad. Sí, esa es la parte que nosotros tenemos que promover como educadores, como médicos, el guiar bien esta información, porque efectivamente hay muchos mitos, mucha información que es falsa, que los confunde a los jóvenes. Así es. Y que inclusive pues tratan de encontrar soluciones mágicas con todo lo que se escribe a veces en las redes sobre tómate esto, embárrate esto, ve con esto, y pues, dice, pues no, ¿eh? Y no es cierto. Doctor, le quiero agradecer mucho su visita esta mañana. De nada, José. Yo lo invito a usted, si uno de sus propósitos es checarse en este 2017, cómo está su salud sexual, nos podemos sentir muy bien, pero que nos revisen y que nos hagan una evaluación. No nos quita nada, nos va a decir, estás perfecto y sigues bien, o veo esto, es un buen momento Así para... es. Tomando tanto la prevención y alguna posible enfermedad o disfunción con tiempo, es más fácil repararla, ¿verdad, doctor? Claro, y ver al médico, pues eso, como un promotor y como un amigo, que no nos vean como un enemigo. Perfectamente bien. Yo le invito a que le dé like en Facebook a la página del doctor Ramírez. Están saliendo constantemente temas interesantes y que nos ayudan a todos a comprender mejor nuestra salud. Le agradezco mucho, doctor, y lo Igualmente, mejor José. para este 2017. Igualmente para todos ustedes.